Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 16 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. La agresión de presos políticos recluidos en el SEBIN, en el Helicoide, denuncian familiares, ONGs y dirigentes de la oposición en horas del mediodía, una situación que aparentemente se mantiene. La fotografía del joven Gregory Sanabria con el rostro brutalmente golpeado circuló por las redes sociales, al igual que un video donde se puede ver a Daniel Ceballos, Loren Salé, José Vicente García y otros detenidos denunciando las condiciones de su retención. Organizaciones como Human Rights Watch y Provea aseguraron tener información sobre el uso de perdigones y lacrimógenas contra los presos políticos. Además, responsabilizaron al presidente Nicolás Maduro y demás autoridades de la vida y la integridad física de los internos. Según Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, 54 presos políticos se encuentran en el Helicoide, incluyendo 4 menores de edad. El diputado Richard Blanco denunció que habría varios heridos. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. El hecho coincidió con la protesta convocada por el Frente Amplio en todo el país para desconocer las elecciones, el evento del próximo domingo. En documento entregado en la sede de la OEA en Caracas, los dirigentes pidieron que el organismo se pronuncie para desconocer esta actividad y exija su suspensión. También lo comentaremos a lo largo del programa. 2 datos. La empresa ConocoPhillips busca apoderarse de cargamentos cerca del terminal de Citgo en Aruba. En tanto, el presidente ejecutivo de la corporación, Ryan Lance, aseguró que todavía no están cerca de recuperar los $2.000 millones que les otorgó un laudo arbitral a su favor en compensación por la nacionalización del año 2007 en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Y en Nicaragua se inició el diálogo nacional con la petición de renuncia del presidente Daniel Ortega y el fin de la represión, en palabras de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. El mandatario nicaragüense desperdició una oportunidad única para reivindicarse ante el país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, Negal Morales, es secretario de la Asamblea Nacional, militante, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca de la actividad convocada el día de hoy en todo el territorio nacional. Iniciaría conversación a partir de lo que fue la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos en Caracas, y la concurrencia. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, María Alejandra, la actividad que teníamos planteado para el día de hoy ha sido una actividad muy exitosa porque el pueblo venezolano decidió volcarse a la calle para rechazar la pretensión del gobierno de llevarnos a una farsa supuestamente electoral el día 20 de mayo. Nos concentramos en principio en la Plaza Brión de Chacaíto, aunque allí los cuerpos de seguridad del Estado impidieron a los ciudadanos entrar a la propia plaza. Los venezolanos tuvieron que replegarse a las calles adyacentes, pero comenzaron a caminar hacia la sede de la OEA. Luego también impidieron la entrada a la plaza Alfredo Sabel de las Mercedes, pero la gente se volcó a las calles y luego terminamos al frente de la sede de la OEA, una concentración con una participación masiva del pueblo caraqueño que se volcó a apoyar el documento que hoy estábamos entregando, que tenía como centro el rechazo a lo que ha sido
toda una farsa electoral montada desde el principio, convocada por una Asamblea Nacional Constituyente que no reconocemos ni que reconoce el mundo, que además fue convocada y fue electa de una manera irregular, violando la Constitución, y que hoy se ha convertido en una especie de suprapoder. Luego, todo lo que ha sido los recortes, el adelanto de esa elección presidencial. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cuál era entonces el interés y el apuro de este gobierno de adelantar esas elecciones? Bueno, recortar todos los cronogramas, impedir que hubiera observación internacional, impedir que los lapsos para las auditorías y para todo el proceso se llevara adelante con transparencia, y bueno, y desestimular el voto y lograr que hoy la gran mayoría del pueblo venezolano rechazara esa posibilidad, porque piensan que van a barnizarse de legitimidad, cuando por el contrario lo que va a suceder al día siguiente de ese parapeto electoral que está montando el gobierno es que se van a profundizar los problemas en Venezuela, porque el mundo va a rechazar lo que allí sucedió, los venezolanos vamos a estar más divididos, más enfrentados, más fraccionados, más aislados e inclusive más empobrecidos. Pero bueno, a este gobierno no le importa eso, lo que le importa es mantenerse allí a troche y moche, intentar mantenerse al frente de la silla de Miraflores a costa del sacrificio, del hambre, de la falta de medicina y de las migraciones brutales que hoy se producen por todas las fronteras. Pero bueno, esa es la realidad que nos ha tocado vivir, y esperemos que hayamos aprendido mucho de esto para que cuando muy pronto recuperemos la democracia no reeditemos nunca más un capítulo como este, de llevar al frente de la silla de Miraflores a una camarilla de gente que le importa más su intención y su ambición de poder que el bienestar del pueblo venezolano. Ahora, dos inquietudes, bueno, en realidad varias inquietudes. A propósito de, bueno, la cantidad de gente que finalmente respondió al llamado del Frente Democrático, al menos en Caracas, en comparación con lo que fueron las movilizaciones, por ejemplo, el año pasado, que hicieron un comentario de su parte respecto, tomando en cuenta lo que va a ocurrir luego del 20 de mayo, si el gobierno, tal y como planea, bueno, decide perpetuarse en el poder, es decir, los retos que vamos a tener por delante. Quisiera un comentario de nuestro invitado acerca de este tema. Te agradezco mucho la pregunta, María Alejandra, porque tengo que echarte el cuento muy rápidamente por el tiempo en radio, pero un poquito más atrás. Las manifestaciones masivas que el pueblo venezolano desarrolló el año pasado, y se cumple un año de esas manifestaciones, donde terminaron muertos 150 jóvenes venezolanos producto de la represión, no solamente de los cuerpos de seguridad, sino de los cuerpos irregulares financiados por el gobierno, como fueron los colectivos. Dejó en la gente temor, dejó por supuesto mucha frustración, porque no se logró el cambio político que todo el mundo aspiraba, que era precisamente frenar la Asamblea Constituyente, conseguir unas elecciones libres. Eso no se pudo lograr y eso generó frustración. Por lo tanto, el proceso de creación del Frente Amplio Venezuela Libre comenzó tímido, comenzó un poco frío, comenzó con poca movilización y músculo. Algunas asambleas de ciudadanos fueron muy pequeñas, pero eso fue agarrando forma, poco a poco fue agarrando forma, y hoy por hoy las asambleas de ciudadanos son mucho más concurridas, mucho más fluidas, y hoy vimos al frente de la sede de la OEA una cantidad de ciudadanos importante que nos permitió decir, bueno, sí estamos en el camino de la posibilidad de lograr que el pueblo venezolano se movilice y rechace ampliamente esto. Quiero aprovechar la oportunidad para decirte que fuimos recibidos por la Secretaría General de la OEA, y también fuimos recibidos por la Unión Europea, y en esa posibilidad que tuvimos allí, pudimos interactuar con ellos. Están muy pendientes del proceso. La Unión Europea va a reunirse el 28 de mayo con todos sus ministros para tomar la decisión de cuál es la posición que formalmente van a asumir frente a este fraude electoral. La Organización de Estados Americanos se comprometió en enviar el documento a cada una de las representaciones diplomáticas de todos los países que hacen vida allí, por lo tanto que fue muy importante la interacción que tuvimos hoy, y le explicamos también qué es lo que aspiramos a hacer para el día 20 y en adelante, y aprovecho tu espacio para comunicárselo a todos tus radioescuchas. El día 20 estamos diciéndole al pueblo venezolano que vaya a las iglesias católicas del país, a las iglesias evangélicas en general, a donde sienta que puede manifestar la fe de que este país va a cambiar y que vamos a tomar otro rumbo, y además también protestar y exigir a través de un gesto simbólico tan hermoso como es llevar el tricolor nacional, que esta situación cambie, y retrasar
el parapeto que se está montando ese día. Por lo tanto, que en esas misas del mediodía tú verás los contrastes entre un pueblo con ganas de tener un futuro distinto, de reencontrar sus familias con su tricolor en la mano, pidiendo a Dios que nos ilumine y reforzando su fe para que esto cambie, y un parapeto allí montado, que ya hoy por hoy tenemos información que se le está inclusive exigiendo a los funcionarios públicos que vayan, voten y se queden allí para que se les vea un puñito de gente. Pero bueno, estamos acostumbrados a las trampas de este gobierno. Por otro lado, a nivel internacional, ya tenemos alrededor de 590 ciudades del mundo con distintos puntos para recoger firmas y llevar la voz de los venezolanos en la diáspora ante cada una de las representaciones internacionales, más de 95 países en los cuales estamos organizando que los venezolanos se manifiesten. En la ciudad más remota, del país más remoto, donde hay un venezolano, allí va a haber un llamado a protesta, a alzar nuestra voz, para pedirle a la comunidad internacional que no nos deje solos, que tenga los ojos puestos sobre Venezuela, porque este es un país demasiado hermoso que no queremos entregar y que queremos seguir luchando para producir ese cambio. Ahora, a propósito del planteamiento, luego del 20 de mayo, se le va a pedir, bueno, a los venezolanos continuar en la calle, se va a exigir al gobierno su renuncia, porque en la práctica, si alcanza objetivo el Ejecutivo Nacional, bueno, el presidente pretende estar allí 6 años y medio.
Yo creo que esa reflexión hay que hacerla, y en el fondo esa es la misma reflexión que seguro hace la propia Fuerza Armada, y hoy por hoy lo único que le hemos dicho nosotros es que se respete la Constitución. Allá ellos tendrán internamente su propio debate de lo que hoy está sucediendo en el país y cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante una Fuerza Armada que esté del lado de su pueblo y que quiera que se respete la Constitución vigente. Gracias, Negal Morales, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es dirigente de Acción Democrática, secretario de la Asamblea Nacional, forma parte del Frente Amplio, ofreciendo detalles acerca de la actividad convocada el día de hoy en todo el territorio nacional. En Caracas llegaron a la sede de la OEA, entregaron documento pidiendo al organismo desconocer el evento del próximo 20 de mayo y exigir su suspensión. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Leonard Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Leonard Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Leonard Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Leonard Shot. Leonard Shot es moda y algo más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la verdad, una situación francamente delicada en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el Helicoide. Comentamos al inicio del programa que se denuncia la agresión de varios presos políticos que están recluidos allí. Y le voy a pedir a mi equipo, si no contesta nuestro invitado, que es diputado de la Asamblea Nacional, vamos a tratar de retransmitir la declaración que ofreció hace una hora Alfredo Romero. Está en su cuenta en Twitter. Él hizo transmisión vía Periscope. Él es del Foro Penal Venezolano, ofreciendo los detalles acerca de lo que está pasando internamente, al menos la información que ellos manejan. Bueno, abundan los videos, las fotografías acerca de la situación interna en este centro de reclusión. Insistimos, más temprano, la fotografía del joven Gregory Sanabria,
con el rostro brutalmente golpeado, circuló por las redes sociales, al igual que un video donde se puede ver a Daniel Ceballos, Lorenza Lé, José Vicente García y otros detenidos denunciando las condiciones de su detención. Justo a las afueras de el helicoide declaraba Patricia de Ceballos. A ver, ya me comentarán si podemos colocar el sonido. Si no, pues comparto detalles con los amigos oyentes de lo que está ocurriendo. Ya tenemos el sonido de Alfredo Romero. Esta declaración la ofreció hace una hora a las afueras del helicoide, dando detalles sobre lo que está ocurriendo internamente con los presos políticos que están allí. Según cuenta del Foro Penal, al menos 54 personas. Escuchemos. Quiero decir que esta situación irregular no solo se trata de una situación de presos políticos, es una situación que también afecta a los derechos humanos de muchos otros presos que se encuentran aquí encarcelados. Básicamente por lo que estamos analizando, no hemos tenido contacto, digamos, el contacto que se ha tenido es de grabaciones que han venido de afuera, de adentro, pero no hay un contacto directo oficial sobre la situación específica que ocurre. La información que tenemos es que efectivamente es una protesta, una incomodidad que están expresando tanto presos políticos como presos comunes internamente y que ha traído consecuencias pues dentro del helicoide que no podemos verificar exactamente lo que ocurre. Quiero decirles que aquí y es importante entonces notar qué es lo que está pasando realmente en el helicoide. Fíjense, solo en el helicoide, en lo que respecta a presos políticos, hay 54 presos políticos del total de 338. Y de estas 54 personas se encuentran 20 que, por ejemplo, tienen libertad bajo fianza y que no se les ha otorgado, habiendo cumplido con todos los trámites, la libertad. Se encuentran, por cierto, 4 menores de edad, dentro de los cuales representamos a varios de ellos, entre ellos a Dylan Canache, que todavía está allí. Hay un caso, por ejemplo, muy importante, que poco se ha dicho y poco se hace referencia, de Juan Pedro Lares, que ni siquiera orden judicial tiene para estar detenido y también se encuentra en el helicoide. Y así tenemos pues aquí la lista de los 54 presos políticos, pero repito, no se trata solo de una situación que afecta a los presos políticos, hay un retardo importantísimo de llevar a las personas o de audiencia que deben merecer personas que se encuentran detenidas. Hay personas que nos están informando, familiares que están aquí con nosotros ya han más de 3 años sin que se hayan llevado a un tribunal, sin que se hayan tenido permiso a una audiencia. Aquí con nosotros, por cierto, está el caso de un muchacho perteneciente a una organización de derechos humanos, Corazón Valiente, que se llama Oscar Villán. Aquí está la madre con nosotros y muchos otros familiares que están aquí presentes. Casos que, por cierto, tampoco han tenido pues derecho a la defensa, donde es el gran problema que se plantea. Aquí hay la mayoría de los presos que se encuentran en el helicoide, incluyendo presos políticos y presos comunes, son personas que no han tenido derecho a la defensa, no han tenido derecho a ir a un tribunal, no han tenido derecho a defenderse, no saben ni siquiera de qué se les acusa, y ese es el gran problema que se está planteando. Como Foro Penal estamos solicitando, por cierto, ya estamos remitiendo la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos de requerir una medida para obtener información de lo que ocurre internamente. Hemos intentado comunicarnos con la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, y no tenemos respuesta alguna. Acá estamos en el helicoide y quiero decirles que no hay presencia, o al menos que lo sepan, me lo pueden confirmar, tanto de la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, como Foro Penal y como sociedad civil y como defensores de derechos humanos, requerimos la presencia a los efectos de que se informe claramente la situación que está ocurriendo internamente. ¿Qué es lo que saben ustedes como Foro Penal? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la información que tenemos es totalmente extraoficial y evidentemente no podemos tampoco informar cómo se obtiene, pero la información que se tiene inicialmente, hubo una situación irregular que ocasionó supuestamente ciertas riñas internas, no sabemos, hay supuestamente, repito, heridos dentro del recinto penitenciario del helicoide, pero ahora lo que ocurre, entendemos también, es una protesta conjunta donde los presos políticos están reclamando ciertos derechos que les han sido negados. Pero estamos hablando de puras presunciones. Estamos aquí como ustedes, a las afueras del helicoide, no hay información oficial alguna, hemos intentado obtener información a la puerta del helicoide, no la tenemos, y lo único que se tiene es información extraoficial y algunos videos que tampoco podemos realmente
verificar que sean videos reales del helicoide, no lo podemos tampoco verificar, por eso hemos sido un poco, en cuanto a foro penal, comedidos en cuanto a la información. Estamos viniendo acá, pero simplemente a los efectos de apoyar a los familiares que están acá, pero no hacemos hasta ahora absolutamente nada a las puertas del helicoide, ya que no hay ninguna información oficial al respecto. Por eso nuestro reclamo es a los organismos que deben actuar. Aquí la Defensoría del Pueblo debe actuar por una situación que ya es notoria. Aquí hay medios, hay familiares, ya se sabe que hay una situación irregular interna, y la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía también, pues requerimos su presencia en dentro del helicoide, porque hay otro punto importante, que quiero decirles que el helicoide se ha manejado como una caja negra. Es decir, ahí la Fiscalía pareciera que no tiene posibilidad de ingresar, la Defensoría del Pueblo tampoco, y menos aún las organizaciones de derechos humanos. Presuntamente les han disparado gas lacrimógeno, ¿tienen alguna información? La información que tenemos es la misma que ustedes tienen. Como repito, bien, estamos escuchando a Alfredo Romero, un mensaje, insistimos, publicado hace una hora en su cuenta en Twitter, Las Afueras del Helicoide. Esta es la situación, además del Foro Penal venezolano. Comentamos que organizaciones como Human Rights Watch y Provea se han pronunciado asegurando tener información sobre el uso de perdigones y lacrimógenas contra los presos políticos. Han responsabilizado al presidente Nicolás Maduro y a otras autoridades de la vida y la integridad física de los internos. De hecho, Provea en su cuenta en Twitter exigía la presencia de la Cruz Roja en el helicoide para cerciorarse de la vida e integridad de los presos políticos allí recluidos. Ellos decían que mientras el defensor del pueblo seguía guardando silencio, los delitos de torturas y tratos crueles se seguirían institucionalizando como una práctica recurrente en cuerpos policiales y militares, y la ley que él ayudó a promover, es prácticamente letra muerta, una de las denuncias que hacía. Además advertían sobre las agresiones que ya comentamos con ustedes contra Gregory Sanabria y otros presos políticos. Está la fotografía de este joven circulando con la cara brutalmente golpeada. Es la información que manejamos a propósito de lo que está ocurriendo en el SEBIN. Patricia de Ceballos ofrecía declaración más temprano advirtiendo: siempre hemos venido denunciando que este lugar era una bomba de tiempo. A esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Marcel Roche y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un hombre que arropó la cultura moderna en su doble dimensión científica y humanística. Ese fue Marcel Roche, primer director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Marcel Roche nace en Caracas en 1920. Se forma en el exterior y regresa a su ciudad natal en 1951, donde funda el Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche. Allí comienza su carrera científica. En 1959, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Roche asume la dirección del IVIC, que recién nacía de la transformación de su predecesor, el Instituto de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales. Sus trabajos sobre el bocio endémico en Venezuela lo llevaron a recomendar, junto con Francisco de Venanzi y Eduardo Coll, el enriquecimiento con yodo de la sal común para esta enfermedad, lo que se concretó en una disposición del Gobierno Nacional en 1980. Trabajó también en la anquilostomiasis, una enfermedad parasitaria que en aquella época era causa frecuente de anemias en el campo. Roche fundó los estudios sociales de la ciencia en el IVIC e inició la colección de obras de arte al aire libre en esta institución. Sin duda, Marcel Roche dejó una huella indeleble en el IVIC y por eso la biblioteca de este instituto lleva su nombre. Allí, en el jardín de entrada a ese recinto, las cenizas de Marcel Roche reposan desde 2003 debajo de un chaparro, cuyo florecer lo acompaña en cada aniversario de su fallecimiento, recordándonos su impronta en la consolidación y desarrollo del IVIC. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Seguimos de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el SEBIN. Siguen publicando videos e imágenes sobre lo que está ocurriendo internamente en el helicoide. Acabamos de escuchar una declaración de varios presos políticos, incluyendo a Daniel Ceballos, a Loren Salet. Ellos quieren, piden, exigen la presencia del fiscal general de la República y la liberación sin condiciones de todos los presos políticos, sobre todo aquellos que ni siquiera tienen proceso judicial iniciado en su contra. Haremos seguimiento al final del programa a ver cómo evoluciona esta situación. De momento, a partir de ahora vamos a conversar, lo dijimos al inicio, sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, acontecimientos nuevos en torno al contencioso entre PDVSA y ConocoPhillips. Esta empresa norteamericana busca apropiarse de cargamentos cerca del terminal de Citgo en Aruba. Es información que ha publicado la agencia de noticias Reuters. El presidente ejecutivo de la corporación, Ryan Lance, aseguró que todavía no están cerca de recuperar los $2.000 millones que les otorgó un laudo arbitral a su favor en compensación por la nacionalización de 2017 en Venezuela. Para conversar acerca de este tema, el impacto para la economía en nuestro país, en una situación tan compleja, tan delicada, saludamos en la línea telefónica a Leonardo Buniac, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con usted acerca de este tema. Le pediría una primera valoración sobre el impacto que tiene, este contencioso y los embargos que ha puesto en práctica la empresa ConocoPhillips contra la principal industria en nuestro país, de la cual prácticamente dependemos en Venezuela. Lo escuchamos. Tú sabes que Estados Unidos produce petróleo, China produce petróleo, Colombia produce petróleo, Reino Unido produce petróleo, pero no son economías petroleras. Venezuela es una economía petrolera porque el 97% de los ingresos por divisa dependen de la actividad petrolera. Eso nos hace una economía monoproductora, monoexportadora, monodependiente de la actividad petrolera,
y en consecuencia, por supuesto, todo aquello que pueda afectar la capacidad operativa de PDVSA de generar flujo de caja en divisa, definitivamente va a afectar seriamente la economía venezolana. Como tú bien sabes, y pareciera que voy a hablar de otro tema, pero no es así, el mercado petrolero, la coyuntura actual del mercado petrolero, ya por factores geoeconómicos y geopolíticos, nos indica un precio que está ya por encima de los $70 por barril. Por supuesto, la gran pregunta es si Venezuela hoy se está beneficiando de los elevados precios del petróleo del mercado internacional, y la respuesta claramente es no. Y no porque Venezuela viene sufriendo desde el año 2015 una caída vertiginosa en sus niveles de producción, al punto tal de que solamente en el año 2017 perdimos 864.000 barriles de producción, pero acumulado desde mayo hasta diciembre de 2016, la cifra ya supera el 1.300.000 barriles diarios de petróleo. Hoy la producción está por debajo de los niveles que recibió el presidente Hugo Chávez en el año 99, es similar a la del año 1950 y per cápita está cercano a los niveles observados en 1927. Por supuesto, con un escenario de precios tan favorable en el mercado petrolero, en el año 2018, hoy estaremos recibiendo 3 o 4 mil millones de dólares menos que el año pasado por ingresos petroleros. Ahora sume a esto el problema de operativo, de que los pocos barriles que generan caja en este momento no puedan generarlo porque tenemos una situación, un contencioso, una circunstancia particular y muy especial en el Caribe, o en la capacidad de PDVSA de poder llevar los crudos a los mercados que así lo esperan, y por supuesto esto complica muchísimo más la situación, la capacidad operativa de PDVSA de generar flujo de caja en divisa. Ahora, en este contexto trasciende la información también de la agencia de noticias Reuters, según la cual el gobierno venezolano recientemente compró cerca de $400 millones en petróleo al exterior, o a empresas en el exterior, para entregarlos bajo subsidio a Cuba. ¿Cómo se explica una situación de esta naturaleza? Le pregunto a nuestro invitado, tomando en cuenta el escenario que comparte con nosotros. Lo escuchamos. Bueno, si eso es cierto, se podría imaginar lo paradójico y lo realmente absurdo que podría ser, ¿no? Lo que realmente es importante, María Alejandra, es que en este momento Petróleos de Venezuela, debido a su propia capacidad operativa, a su limitada capacidad operativa, no puede hacer las inversiones necesarias para levantar el nivel de producción. Y lo que te voy a decir es tremendamente grave. Hoy la producción está en 1.509.000 barriles. Si continúa el declive de pozos, es posible que en el año 2018, cierre de diciembre, estemos cercanos al 1.100.000 barriles diarios. Y cuidado con esto, porque esto es importante que lo conozcan los radioescuchas, no todos los barriles que se producen generan caja, porque una parte de ellos van al consumo interno, otra parte de ellos van a los convenios de cooperación energética con Petrocaribe y con Cuba, otros van, por supuesto, a las amortizaciones de préstamos con China y con Rusia, y otros van a compartirse con las empresas mixtas, con los socios de PDVSA, las empresas mixtas de la faja bituminosa del Orinoco. Por supuesto, la noticia es reciente, ya Venezuela acaba de ser desplazado como el quinto socio comercial de los Estados Unidos por Colombia, porque ya hoy estamos exportando apenas 409.000 barriles diarios de petróleo a Estados Unidos, y las cifras son muy concretas. En el año 2007 exportamos 1.100.000 barriles diarios, en el año 2012 900.000 barriles a Estados Unidos, en el año 2014 700.000 barriles, y ahorita en este momento 409.000 barriles de petróleo. Eso te indica un poco el problema serio, la estrechez de liquidez en moneda extranjera que tiene la economía venezolana. Si Venezuela está comprando crudo en los mercados internacionales para subsidiar a Cuba o para pagarle a Cuba por los servicios que Cuba le da a Venezuela, teóricamente, en médicos, etcétera, servicios profesionales que le da Venezuela, se podrá imaginar entonces en qué estado están las cosas. Así que entonces el problema es sumamente serio.
Yo le pregunto a nuestro invitado, y lo he conversado con varios analistas, ciertamente el panorama luce muy complicado en el corto y en el mediano plazo, tomando en cuenta que nuestro país de momento produce solo el 25% de los alimentos que se consumen según FedeAgro, algunos aseguran que incluso menos. Sí, tenemos un impacto en el flujo de caja para comprar los bienes necesarios en el exterior. Bueno, ¿qué puede ocurrir en los próximos meses, en su opinión? Sí, el tema es sumamente complicado, como te decía, quien genera divisa en este momento en Venezuela es PDVSA y el sector privado que está exportando este año cerca de $2.000 millones. Esa es la gran noticia positiva en este momento, porque las exportaciones no tradicionales privadas pudieran alcanzar este año $2.000 millones. Es lo único positivo y alentador dentro de todo este panorama. El problema está que el problema operativo de PDVSA le impide, lamentablemente, como te decía, hacer las inversiones necesarias, pero también le impide pagarle a los tenedores de deuda, le impide pagarle a los proveedores y empresas de servicios que le dan servicio a PDVSA, y por supuesto también le impide honrar las obligaciones contractuales, como por ejemplo esta demanda con Conoco en Philly, que definitivamente va a desatar una suerte de tsunami de demandas de todos aquellos que están, por supuesto, haciendo presiones en los mercados internacionales. Y hablo básicamente de toda la gente que tiene demanda introducida en el CIADI y en la Cámara de Comercio Internacional, la cual honró y le dio la razón a Conoco. Ahora, en este contexto, internamente, los venezolanos tienen que lidiar con el fenómeno hiperinflacionario. Ayer comentábamos que la canasta alimentaria familiar ya supera los 100 millones de bolívares. El Sendas calcula una hiperinflación de 11.000% entre abril de 2017 y abril de 2018. Bueno, ¿qué puede ocurrir, insisto, en los próximos meses? Porque en este escenario, usted me corregirá si me equivoco, bueno, la oferta de bienes internamente se va a reducir. Y si a esto sumamos la cantidad de bolívares en bonos que ha inventado el gobierno en plena campaña electoral, ¿qué puede ocurrir con la hiperinflación? ¿Lo escuchamos? Así es. La realidad es que Venezuela tiene un terrible hueco en caja, producto de lo que ya hemos conversado, que el gobierno ha decidido taparlo en bolívares, que lo acabas de comentar. ¿Y de qué se trata? Bueno, que el Banco Central de Venezuela, perdiendo su autonomía, está monetizando la gestión financiera deficitaria del gobierno central y de Petróleos de Venezuela. Como hemos comentado, creo que tú y yo en el pasado reciente, la liquidez monetaria, el dinero primario emitido por Banco Central, ha pasado de niveles extraordinariamente bajos, como eran 10 billones de bolívares en diciembre de 2016, a 127 billones en diciembre de 2017, con un crecimiento superior al 1.400%, pero más tarde, hoy estamos ya en la primera quincena de mayo, hoy la liquidez monetaria se encuentra increíblemente en 750 billones de bolívares, billones con B. Eso está, cuidado con esto, porque estamos hablando de que 127 billones en enero, y estamos hablando hoy de 750 billones en la primera parte del mes de mayo. Obviamente, esto es dinero primario que va directamente a financiar gasto público de carácter clientelar, oferta monetaria de origen fiscal y, como se decía en el pasado, emisión inorgánica de dinero. Es decir, dinero emitido por Banco Central sin respaldo del producto, que lo que hace es dotar a los agentes económicos para adquirir un producto que no se ha producido, y esta es fuente inagotable, María Alejandra, de inflación. Por eso es que hoy Venezuela oficialmente se encuentra en hiperinflación, llevando a los venezolanos, más allá de una crisis humanitaria, a una suerte de catástrofe humanitaria. Los niveles de hiperinflación, bueno, en hiperinflación cualquier número ciertamente es posible, eso ya estamos de acuerdo todos en el término. Lo que sí es cierto es que los escenarios van de una inflación de 50.000% a una inflación que podría llegar incluso a 410.000% en el año 2018, lo acaba de decir el Fondo Monetario.
la inflación puede acumularse en 24 meses, 2018 y 2019, en 1.800.000%, porque una inflación de 5 dígitos en el año 2018, más una inflación de 5 dígitos en el año 2019, significa por encima de 1.800.000, de 2 millones% de inflación, lo cual en términos prácticos implica que todo lo que cueste hoy 1 millón de bolívares podría costar 18.000 millones de bolívares en el año 2019, finales de año. Eso obviamente lleva a la población venezolana a unos niveles de pobreza crítica extrema sin precedentes en toda la historia económica y social de Venezuela. Ahora, ¿hay antecedentes de países que hayan superado una crisis de esta naturaleza o de gobiernos, que hayan superado una crisis de estas dimensiones, tomando en cuenta lo que está ocurriendo, insistimos, con la principal industria de nuestro país, la principal, casi única fuente de ingresos? ¿Qué puede comentarnos? Fíjate lo siguiente, ¿no? Vamos a estar claros, un proceso de depreflación, para llamarlo así, periodísticamente hablando, de contracción económica agravada, acompañado de una espiral hiperinflacionaria, definitivamente no puede ser invariable en el tiempo. Es decir, algo tiene que ocurrir en el tiempo y un proceso de esta naturaleza no puede ya pasar de 24 meses, este año y el que viene. ¿Y qué significa esto? Que no puede ser invariable en el tiempo, algo debe ocurrir. O el gobierno corrige y adopta una posición pragmática y avanza hacia una suerte de ajuste macroeconómico, de estabilización macroeconómico, de intentar corregir las distorsiones económicas existentes en los mercados, lo cual significa hacer un ajuste en la economía. O dos, el gobierno se te cae porque la situación es realmente insostenible. Repito, hoy tenemos un problema serio de caja muy grave que el gobierno ha decidido taparlo con bolívares, y esto ha sido fuente inagotable de hiperinflación. Por supuesto, la inflación, recordemos, que lo que hace es producir pérdida en el poder adquisitivo, caída en los salarios reales, y acompañado de una contracción que es desocupación y desempleo, lo que provoca finalmente es la ecuación perversa del aumento de la pobreza crítica y extrema, que ya en los actuales momentos, dicen los propios analistas de la cuestión social, ha alcanzado niveles realmente extraordinarios y sin precedentes en la historia social de Venezuela. Así que entonces debe producirse pragmáticamente una corrección. De no producirse políticamente, habrá una crisis de gobernabilidad tal que el gobierno no podrá resistir. Gracias, Leonardo Buniac, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, tratando de ayudarnos a entender frente a qué escenario estamos, producto de la crisis de la industria, acosada por los acreedores, producto de la política del gobierno nacional y, el efecto de la hiperinflación que afecta absolutamente a todos los venezolanos. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Actualizamos lo que está ocurriendo en el SEBIN. Reiteramos, circula un video grabado sobre las 3 de la tarde en el cual se ve a presos políticos como Daniel Ceballos, Loren Saleh, entre otros, exigiendo la presencia del fiscal general designado por la constituyente y la liberación sin condiciones de los presos políticos, sobre todo aquellos que no tienen ni siquiera un proceso judicial abierto en su contra. Circula un video del ciudadano norteamericano Josh Holt, quien está en el helicoide. Él dice: ayúdame, por favor, ¿cuánto tiempo debo sufrir injustamente en este lugar? La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela expresa que están muy preocupados por el motín en el helicoide. Joshua Holt y otros ciudadanos estadounidenses están en peligro. El gobierno de Venezuela es directamente responsable por su seguridad y le haremos responsable si algo le sucede. Sobre las elecciones, bueno, Canadá aparentemente prohibió la instalación de mesas de votación en la embajada venezolana en esa nación, bueno, coherente con lo que fue el comunicado del Grupo de Lima. No reconocen el evento del domingo y amenazan o advierten que habrá sanciones si el gobierno insiste en celebrarlo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Caya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Movimiento de Organización Venezolana, ORVE. En el clima de efervescencia, protesta y entusiasmo que vivió Venezuela en los comienzos del año 1936, a raíz de la muerte de Juan Vicente Gómez, se fundó una organización política muy singular, el Movimiento de Organización Venezolana, que pasaría a la historia con el nombre de ORVE. Los hombres que inspiraban el nuevo movimiento eran sobre todo dos, Alberto Adriani y Mariano Picón Salas, pero además concurrieron a conformar la organización compatriotas de distintas proveniencias que al poco tiempo tomarían otros caminos. Allí estaban Rómulo Betancourt, Joaquín Gabaldón Márquez, Alberto Rabel, Pastor Oropesa, Lucila Palacios, Raúl Leoni, Guillermo Meneses, Humberto Cuenca, Juan Oropesa y muchos otros venezolanos realmente notables. ORVE era una organización policlasista
que abarcaba obreros, artesanos, industriales, escritores, estudiantes, comerciantes, profesionales, casi todo el espectro social en realidad del país, con predominio de los grupos urbanos. Respondía también a la idea de reunir a los mejores, vinieran de donde vinieran, en la búsqueda